Bueno, a ver, es que ya me siento en casa, de verdad. Esta mañana tuvimos el recorrido ¿de dónde era? Era de Villahermosa hasta acá. Y México es tan lindo, de verdad. Hemos estado en muchos estados, nos gusta Cancún, por supuesto. Este año mi hijo se va a casar con una mexicana de Tepic. Estamos extendiendo el territorio. Mi esposa es de España, yo soy de Holanda. Y así, ¿sabes? Volvemos a conquistar el mundo, ¿les parece? Pero ahora para el Señor. Qué lindo, a mí siempre me han gustado los proyectos. Yo ya lo veo terminado, hoy estaba en el baño arriba, se está quedando las cosas lindas, ¿verdad? Al Señor le gusta que hacemos las cosas con excelencia. No lo hacemos solo para nosotros, lo hacemos para Él primero y luego para todos que van a encontrar casa aquí. Amén. Usted tiene que saber de cuando invita, y estoy orgulloso para invitarte a donde me congrego yo. Amén. Es muy importante. Entonces, contento, feliz. Mi esposa está ministrando ahora en Villahermosa. Ya en poco va a terminar, va a venir para acá. Esta noche vamos a celebrar juntos. Mañana también vamos a estar tratando el tema de la familia. Apenas terminamos un seminario de lo que es acerca de la familia. Y, uy, qué lujo. Mira, es para mi agüita, gracias. ¿O usted quería ir para el compu? Bueno, yo prefiero que esté aquí, pero si no le importa, está bien. Ok. No, está bien aquí, gracias. Sí, es más fácil, permítanme. Bueno, pero no quiero dedicar más tiempo a nada más. He venido con algo en mi corazón para ustedes. Y tiene mucho que ver con la familia. Yo me convertí con 11 años, desde hace 40 años. Y conocí al Señor en una familia que en realidad me llevaban a la iglesia protestante tradicional. No existía una iglesia evangélica en nuestro pueblo. Aunque estaba en Holanda, no era muy conocida en aquel tiempo. La gente que se convertían dentro de las iglesias tradicionales. Y se reunían en casas y no conocimos otra forma de iglesia que la tradicional. Pero cuando nos convertimos, ellos empezaron a tener una iglesia aparte que se llamaba la iglesia evangélica de mi pueblo y bueno, fue todo un mundo de descubrimiento. ¿Cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es el deseo de Dios para el mundo? Y yo recuerdo en aquel tiempo cuando me convertí y me bauticé con 18 años, yo fui a una escuela de discipulado. Eso fue en el año 81. En aquel tiempo, el énfasis estaba todo en evangelismo. Habían ciertos libros que circulaban y estaba la Guerra Fría con Rusia, con todas estas cosas que en aquel tiempo no se sabía si mañana se iba a caer una bomba atómica, si tú estabas vivo o no. Y este miedo y todas estas cosas que nos contaron nos llevó a tener esa urgencia de evangelizar. Y el propósito era evangelizar, traer a la gente a la iglesia, al seminario para que ellos volvieran a reproducirse y esperar hasta que Jesús volviera. Ahora, ya estamos más de 30 años sirviendo a Dios en su ministerio y Jesús no ha vuelto todavía. Lo que quiero compartir hoy con ustedes tiene que ver con algo que también siento aquí en la iglesia. Esta mañana me contaron acerca de ustedes, como ustedes empezaron con el llamado de Dios. Sí. ¿Perdón? Hablaron bien de ustedes. Yo me identifiqué mucho con usted. Yo dije, Dios es un Dios de generaciones, porque Dios tiene un plan. Y de esto quiero hablar, que Dios tiene un plan. Uy, ya, tengo que mover mi compu. A ver. ¿Está todavía ahí? Uy, y esto, es mi púlpito nuevo. A ver. Bueno, muchas gracias. El plan de Dios que es su reino. Yo quiero llevarles un poquito de lo que ha pasado en mi vida. ¿Sabe por qué? En aquel tiempo, cuando me convertí y fue a la escuela de discipulado, era puro evangelismo.
Yo recuerdo me mandaron a Surinam, a un país que es la Guayana holandesa, para empezar una escuela de discipulado. Con 18 años empezamos una escuela ahí. Luego volví a Bruselas, conocí a mi esposa que vino todo el camino para Bruselas a ver a mí. Amén. Para que sepan cómo fue. Y casarme conmigo, y desde entonces hemos tenido una vida de verdad excelente. Mira lo que dice Jesús en Mateo 6, versículo 10. Cuando los discípulos preguntan, enséñanos a orar. ¿Qué es lo que Jesús dice? Él dice que orad así: Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Y luego dice lo siguiente, versículo 10. Dice, venga tu reino. Di conmigo, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es importante entender esa parte. Porque Jesús está diciendo, el deseo de Dios es que la voluntad de Dios que ya existe en el cielo, también se hace en la tierra. Aquí Jesús no está diciendo, oran así para que Dios les protege, para que les lleve al cielo. No, aquí Jesús dice, orad así. Orad para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Es decir, existe la voluntad perfecta de Dios en el cielo. Y también esto indica que no todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios. Porque si Él dice, tienes que orar así para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, quiere decir, algo tiene que cambiar en la tierra, porque si no, no lo tenemos que orar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si entendemos el cielo, si entendemos el corazón de Dios, podemos comparar la voluntad de Dios en el cielo con lo que está pasando en la tierra y podemos comparar. Y lo que no está según su voluntad aquí, Jesús dice, orad, pero no solamente orad, trabajad. ¿Para qué? Para que venga el reino de Dios en las áreas donde todavía no se ha manifestado el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Es su reino. Y su reino no es un lugar. Su reino no es simplemente el cielo. A veces pensamos, yo voy al cielo y siempre decimos arriba, ¿verdad? Nunca abajo, pero decimos arriba, pensando que es un lugar muy bonito. Pero en la Biblia Jesús dice, cuando preguntan, ¿cuándo vas a establecer tu reino? Y Jesús dice, mira, cuando yo sano a los enfermos y cuando echo fuera los demonios, Él dice, el reino de Dios se ha acercado. La palabra reino en el Nuevo Testamento es basilea, quiere decir gobierno. Lo que Jesús está diciendo, si hay un enfermo, allí reina otro poder que el poder de Dios. Entonces, cuando yo pongo mis manos sobre el enfermo y le sano, ya no gobierna el enemigo, allí ya gobierna el reino de Dios. El gobierno de Dios se ha extendido a esta vida por medio del poder de Dios. Y dice, cuando he hecho fuera demonios, se ha acercado el reino. ¿Por qué? Cuando alguien está endemoniado, ¿quién gobierna esa parte de su vida, de la persona? El enemigo. Entonces, cuando Jesús dice, cuando he hecho fuera ese demonio, ya no gobierna ese demonio ahí, ya se ha acercado el gobierno de Dios. Más práctico también, si en tu mente y yo en mi mente, yo creo una mentira, la mentira no es de Dios. Pero si yo creo que la mentira es verdad, la mentira tiene poder en mi vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué gobierna en mi vida? La mentira. Cuando llegue la verdad por medio de la palabra, cuando yo empiezo a entender cómo es el cielo y la voluntad de Dios, y yo quito la mentira y lo reemplazo con la verdad que ha llegado a mi mente, el reino de Dios. Así tenemos que pensar. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Cuando Él dice en Mateo 13, dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Es muy pequeño, pero cuando crece, los aves del cielo hacen su hábitat en ella. Y luego dice en el versículo 33, Mateo 13, 33, dice, el reino de Dios es igual a una mujer que tuvo tres, ¿cómo se dice? Loiros de pan,
¿Sabes? 3 masas de pan. Cuando toma levadura y lo pone en cada uno de estos masas, la levadura empieza a tomar control de todo el pan hasta que todo el pan está leudado. Jesús habla siempre acerca de un reino que empieza pequeño, empezó con él como rey, y empieza a crecer y manifestarse. Entonces cuando los discípulos dicen, enséñanos a orar, ¿qué enseñó Jesús a orar? Venga, ¿qué? Venga tu reino, que esta levadura, en este caso levadura es algo bueno, que esta influencia que yo tengo que tener, ejerza autoridad hasta que todo el pan empieza a cambiar. Amén. Ese es el plan de Dios. Mira, Juan 3:16. Conocemos todo este versículo. Dice Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra en griego es cosmos. Jesús no solamente amó a las almas, lo que se había perdido en el jardín, porque Adán y Eva se sometieron al enemigo. Sus almas se sometieron al enemigo, cayeron en pecado, se sintieron desnudos, tuvieron que salir del jardín, pero no solo ellos, porque ellos eran mayordomos de la creación de Dios. ¿Qué pasó con la creación? Dice la Biblia. Empezaron a crecer espinas, los animales empezaron a comer uno al otro, todo empezó a cambiar con el resultado que tenemos hoy día. Entonces, cuando Jesús viene a este mundo, por supuesto ama a las almas, pero Él vino, que dice la Biblia aquí, porque de tal manera amó Dios a ¿qué? Al cosmos. El cosmos era de Él. Y el cosmos contiene todo lo que Dios ha creado. El petróleo, di conmigo, petróleo. ¿De quién es el petróleo? Es para bendición de las naciones. Amén. Todas las cosas que Dios ha creado están aquí. Mira en Lucas 19, versículo 10. ¿Están siguiendo, verdad? Sí. Porque dice Jesús, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solo a los perdidos. ¿Qué es lo que se había perdido? Se había perdido la autoridad que Adán y Eva tenía sobre la creación, sobre el cosmos. Y Dios manda a Jesús para redimir el cosmos. Yo puedo entrar en este tema más adelante, es otro sermón, pero dice la Biblia, Pablo dice, que Dios reconcilió al mundo con Él mismo. ¿Qué crees? ¿Cuál es la palabra cosmos? Mundo, es la palabra cosmos. En Cristo Jesús Dios dijo, todo lo que se había perdido, lo he recuperado en Cristo Jesús. Ahora todos que creen en mí van a ser parte de lo que yo quiero hacer con toda la creación. Y de esto quiero hablar hoy. Amén. Porque mira, cuando miramos la historia de la Biblia, sabemos que al principio Adán y Eva cayeron, ¿cierto? Dios creó el cosmos para ellos. David dice, ¿quién es el hombre que tengas memoria de él? La has puesto sobre todas las obras de tus manos. ¿Cuáles fueron las obras de las manos de Dios? Génesis 1:1. Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Entonces David dice, yo no sé cómo funciona esto. Una cosa sí sé, es que tú nos has puesto para gobernar sobre las cosas que tú hiciste. Lo perdimos, pero sabes, en Cristo le hemos recuperado. Pero al principio no fue así. Con Adán y Eva, con la caída, entregaron esto. El diablo dijo, eso es mío, con todas las consecuencias. Pero ahora viene Jesús. Jesús viene, muere en la cruz y resucita al tercer día. Entre la resurrección y la ascensión, que es cuando subió, hay 40 días. En Hechos 1:3 dice, Jesús hablaba por 40 días con sus discípulos acerca de ¿qué? El reino de Dios. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? El reino de Dios. Di conmigo, reino de Dios. Y reino de Dios es gobierno de Dios.
el amor de Dios, la manifestación de la bondad de Dios. El Evangelio son buenas nuevas. Amén. Ahora, perdón, no he terminado. Y luego sabemos que entre este punto, ¿verdad? La ascensión y esto, la segunda venida cuando Jesús vuelve, ahora estamos ahí. ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora, la pregunta es esta. Dentro de este tiempo, desde que Jesús ascendió hasta la segunda venida, donde dice en Apocalipsis 11:15, dice que todos estos reinos se han hecho los reinos de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el propósito de Dios, que Él gobierna en todo el cosmos de nuevo como rey. Amén. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Solo evangelizar? Como yo fui entrenado en los años 80. Yo recuerdo, habían personas en aquel tiempo, evangelistas muy conocidas, que decían, no manda a sus hijos a la universidad. ¿Sabe por qué no? Porque Jesús va a volver cualquier momento, es una pérdida de tiempo. El otro día, había hermanos que hablaron conmigo, que me decían, no, nosotros conocimos familias que tomaron un montón de tarjetas de créditos y se lo gastaron todo pensando que Jesús iba a volver en aquel año que habían predicto que Jesús iba a volver, y Jesús no volvió y se quedaron con todas las deudas. Eso era literalmente el ambiente. Si no naciste en estos siglos, da gracias a Dios, porque te falta menos en reprogramar. Amén. Ahora, quiero hablar de eso. Hermanito, ¿me puedes quitar esto un poquito hacia atrás? Es que me siento como, ¿sabes? Los G-Force, ¿sabes? Así, perfecto, gracias. Ok. ¿Usted conoce a Napoleón? Bueno, no todos. Yo tampoco, porque vivió hace muchos años. Pero sé lo que dijo. Napoleón era un general en Francia, después de la Revolución Francesa, cuando eso llegó a ser un desastre, porque no había autoridad, no había guía, no había nada, tomó autoridad. Fue un dictador en Francia. Pero era un hombre, era un genio en términos de guerra. Conquistó un montón de Europa. En Holanda, conquistó Holanda. En realidad, el sistema métrico y de litros, a causa de él, donde él llegó, pensamos en metros, en litros. Donde no llegó a Inglaterra, y ahí piensan todavía, no sé, raro, con galones, y no las entiendo. Porque dice un pie, bueno, ¿has visto mi pie? Mi pie no tiene nada que ver con el pie de otro. Entonces, bueno, no quiero entrar en esta teoría. Él dijo eso. Con él conquistaba, dice, el objetivo de la guerra es la victoria. Pero el objetivo de la victoria es la ocupación. Él conquistaba Holanda, en el centro de Ámsterdam, que es nuestra capital. No se llamaba el palacio, era en realidad el centro del gobierno, pero era algo increíblemente bonito, este edificio. Y él mandó a su hermano y lo puso ahí y lo convirtió en un palacio. Y le puso de gobernador en Holanda porque decía, no solamente quiero conquistar a Holanda, yo quiero ocupar a Holanda. Yo quiero que piensen como nosotros, que se portan como nosotros. Yo quiero que piensen en metros, en litros. Con él venía con su gobierno. Su meta no solamente era tener victoria, su meta era la ocupación. Ahora volvemos al plan de Dios. La fase 1 en el plan de Dios, el objetivo de la muerte y la resurrección de Jesús era la victoria. Cuando Jesús moría en la cruz, cuando decía consumado es, no se había terminado todo el plan de Dios. Se había terminado la primera parte del plan de Dios. ¿Cuál era? Era la redención del cosmos. Era recuperar lo que se había perdido. El diablo pensaba, voy a matar a Jesús y lo tengo bajo mis pies. Está ahí como el resto de la humanidad. Y cuando está en el infierno, Jesús enciende la luz. Jesús dice, dame las llaves. Dame las llaves. Wow, y todos esos demonios están así asustados. El diablo dice, ¿qué pasa? La Biblia dice
que Jesús descendió a lo bajo, ¿verdad? Efesios, y cuando subió dio dones a los hombres, por eso tenemos apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. ¿Por qué? Porque cuando Jesús bajó y tomó las llaves, allí inició su segunda fase. La primera fase era, Satanás, tú tenías poder y autoridad, y ahora ya no lo tienes porque yo tengo las llaves. Y ahora vamos a empezar la fase número 2. Pero cuando Jesús dice esto, después de la resurrección y de 40 días, cuando Él está con los discípulos, ¿qué dice? Dice, toda potestad me ha sido dada, ¿qué? En el cielo y en... Es interesante, Génesis 1 dice, cuando Dios creó el cosmos, creó los cielos y... Mira, cuando piensas así, Efesios 6, ¿están todavía conmigo o voy demasiado rápido? ¿Están conmigo? Ok. Si no os pueden seguir, levantan su mano y dicen, tranquilo. Ok, yo. Amén. En Efesios 6, Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? ¿Contra qué? Potestades, es contra huestes espirituales. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Dios no creó al diablo. Los lugares celestiales, quiere decir, los 3 cielos que hay, el tercer cielo donde está la presencia de Dios, donde nunca nadie ha podido tocar nada. Dios empezó a crear desde su trono, empezó a crear los cielos, creó los ángeles. Son servidores nuestros, dice la Biblia, Hebreos 1:14. Con la idea del plan que Él tenía de extender su trono, su gloria, su amor a toda la creación, por medio de ti y por medio de mí. Él crió una novia. Él estaba perfectamente bien, pero pensaba que es mejor crear gente. Y Dios no se equivoca. Pero Dios no quiere robots. Dios no quiere, si te amo, si te amo. Dios quiere gente que le aman de corazón. Y para amar necesitas voluntad propia. Pero con voluntad propia también existe el peligro de que alguien elija contra uno. Como el diablo eligió contra el plan de Dios. Cuando se enteró que lo que Dios iba a hacer con cosita de polvo, que esta cosita de polvo que se llamaba Adán y sus generaciones, sus familias iban a estar con Dios en su trono, su novia. Y él dijo, eso nada, yo quiero sentarme en tu trono. Y se volvió el enemigo de Dios, intentando desde el principio, convenciendo a nosotros que no somos dignos, que no somos nada, que somos gusanos, que somos de todo. Ese es el mensaje de él. El mensaje del trono es que somos creados según su imagen, fuimos creados para gobernar, fuimos creados para amar, fuimos creados para bendecir esta ciudad, fuimos creados para qué, como dice Jesús aquí. Mira lo que dice, por tanto, id y haced ¿qué? ¿Discípulos de almas o discípulos de las naciones? La meta es almas, pero también Dios quiere que discipulamos las naciones. Fase 2. La primera fase era la victoria. Jesús en la cruz dice, consumado es. ¿Qué es lo que fue consumado? El hecho que Él entregó su sangre para redimir el cosmos. Todo lo que Dios había creado. La fase 2 es esta, en el plan de Dios. El objetivo de la victoria de Jesús es la ocupación. Di conmigo, ocupación. Volvemos. Tenemos aquí en la cruz la victoria. Consumado es. ¿Se siente dónde? Se sienta a la diestra del Padre. Es como José. José es una imagen de Jesús cuando se sienta al lado del faraón. Y el faraón le delega toda autoridad. Por eso dice Jesús, a mí me ha sido dado ¿de quién? De Dios. Toda potestad me ha sido dado. Toda autoridad me ha sido dado por Dios. En los cielos y en la tierra. Aunque el enemigo todavía está en el segundo cielo. ¿Sabes qué? Pablo dice, no tenemos lucha ni pelea contra sangre y carne, contra ellos, pero estamos por encima de ellos en Cristo Jesús. Amén. ¿Para qué? Limpiar también los aires. La victoria que obtenemos ahí se va a ver aquí en la tierra. Pero la fase 2 es la ocupación hasta que Jesús vuelve.
Di conmigo ocupación. Hechos 1:3. Después de la resurrección, Jesús hablaba por 40 días hablándoles del reino de Dios. Ahora, el día de Pentecostés, Hechos 3. Los discípulos, Jesús dice, esperan hasta que recibiréis poder. ¿Para qué necesitaban poder? Para empezar la segunda fase. ¿Cómo vas a ocupar sin tener el poder? Es imposible. Jesús había ganado la victoria, por eso dijo, yo voy a enviar al ayudador, voy a enviar el Paracleto, el Espíritu Santo, que les va a dar poder para hablar en mi nombre, sanar los enfermos, echar fuera los demonios, establecer el reino mío, el gobierno de Dios. Pero mira lo que dice Pedro en el Hechos 3. Están ahí miles de personas y se cae el poder de Dios ahí en el ¿cómo se llama? El lugar alto donde están orando, y salen de ese lugar y tiene llamas encima de su cabeza y empiezan a hablar en lenguas y la gente dice, ¿están borrachos? Nunca había escuchado eso. Y por la hora del día que era, ¿cómo puede estar borracho esta hora del día? Y Pedro dice, no estamos borrachos. Eso es lo que Dios dijo. En las profetas había hablado de este día, que es el día de Pentecostés. Es el día donde Dios nos iba a dar poder para la segunda fase. ¿Para qué? Para que cuando ustedes obedecen a Dios serán salvos. Y si ustedes creen y se dejan bautizar, reciben el poder del Espíritu Santo. Y este día se convirtieron más de 3,000 almas. El reino de Dios se estaba extendiendo ya en la tierra. Pero miren lo que dice ahí. Está hablando las personas que están ahí. La mayoría son judíos, ¿verdad? Está hablando de Jesús. Y dice, aquí en desierto, está hablando de Jesús, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las. Di conmigo, restauración, no destrucción. Jesús nunca menciona destrucción, menciona la destrucción de Jerusalén, pero no menciona que pasó en el año 70, pero nunca menciona la destrucción. Cuando hubo el diluvio, Dios dijo, voy a poner ¿qué? El arco iris, y es una señal que nunca más volverá a pasar eso. ¿Okay? Entonces aquí dice, de que habló de Dios por boca de sus cantos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Dios empezó en Jesús el tiempo de la restauración. Y cuando lo miramos así, en eso vivimos. Cuando Jesús ascendió y envió el Espíritu Santo, nos dio poder ¿para qué? Para establecer el reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el poder restaurador en su vida? Pero todavía eres la misma persona, ¿verdad? Mismo cuerpo físico. Cambiaste el rostro, me imagino, con más sonrisa. Dios empezó a tocar tu mente, tu familia, tu economía, ¿o no? Esa es restauración. Tus hijos ya no hacen las cosas que tú hacías. ¿Por qué? Porque es generacional la bendición. Amén. Ahora, mire lo que dice Hebreos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. De ahí en adelante ¿qué? Esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Saben lo que yo siempre pensaba? Porque me lo enseñaron así. De que la restauración y también esto, Jesús le iba a hacer un día cuando está en el caballo blanco y él, sabes, ya estamos con Dios, ya, y Jesús va a acabar con todos los enemigos de una vez. Eso es lo que yo pensaba. Bueno, la Biblia no habla así. La Biblia habla, cuando tú lo estudias, ese papel nos toca a nosotros. Romanos 8. La creación está gimiendo, dice Pablo. ¿Por qué la creación está gimiendo? Porque está bajo el poder del enemigo.
Y dice la Biblia que está esperando hasta qué, la revelación de qué, de los hijos de Dios. El poder que tú y yo tenemos es para redimir las cosas que el enemigo ha maldecido. Dios no maldice. En Génesis dice Dios, a causa de tu pecado, Adán, la tierra está maldita. Nunca fue mi intención, nunca fui yo que he querido hacerlo. Maldición quiere decir que lo entregaste al enemigo. Y yo, porque soy un Dios que respeto mis leyes, esto es el resultado de tu decisión. Pero no importa, voy a enviar a Jesús, el segundo Adán. Y ya hoy es diferente. Entonces, ¿dónde voy con todo esto? Voy al siguiente tema. Porque para entender la victoria lo tenemos claro. Amén, todos entendemos la victoria. Jesús murió en la cruz, resucitó, ahora vive en tu vida y evangelizamos para que más personas conozcan a Jesús. La otra parte es la ocupación. ¿Cuánto ha hecho la iglesia en ocupar todas las esferas de la sociedad que también son de Dios? En mi propia vida he visto muchas olas de avivamientos, encima poderes de Dios que han venido y se han ido. Cuando estudias los grandes avivamientos, unos 50, 100 años después, nada se quedó de este avivamiento donde la iglesia no se metió también en las esferas de la sociedad. Pero donde la iglesia empezó a obtener lugares en el gobierno, en la economía, en la educación, en todas las esferas de la sociedad, estas sociedades todavía disfrutan la bendición de Dios. Ahora, Isaías 2:2 dice, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Esa es la iglesia. Cuando Jesús dice, venga tu reino, y ese dibujo, no sé si lo pueden ver, pero en realidad ese dibujo es el monte del Señor, todo dorado aquí. Y aquí tenemos otros 7 montes. No sé si han escuchado los 7 montes. Simplemente un ejemplo. No quiere decir que está en la Biblia, pero es un ejemplo que usamos para explicar el plan de Dios de la ocupación. Amén. Entonces hay 7 montes. 7 montes que forman la cultura. Y el primer monte es la religión. Este país tradicionalmente ha sido todo católico. Las enseñanzas de la Iglesia Católica están engranados en la cultura. El simple ejemplo que la iglesia existe para la persona. El cura está para ti, la iglesia está para ti. Ellos están al servicio tuyo, ¿verdad? Todos para ti. Cuando vas a una iglesia evangélica, el pastor está para ti, todos para ti. Ese es el primer escalón, porque la iglesia no es solo para ti, no es para que tú te sientes bien. El reino de Dios no es solo para que tú recibes bendición. El reino de Dios es para que te prepares y ocupes el lugar en el reino de Dios que Dios te ha dado. Amén. La iglesia es un hospital, pero nadie se queda en la zona de emergencias toda la vida. Tú vas al hospital para salir y volver a involucrarte en la sociedad. Amén. Pero esto nos ha enseñado la iglesia católica. Dame, ¿sabes? La pobreza es una bendición. No, la pobreza no es una bendición, es una maldición. ¿Cuántos de ustedes se sienten bien cuando están pobres? No, yo sé lo que es. La historia de los pastores parece mucho a la nuestra. Donde la mesa directiva decía, Señor, manténgales humildes, nosotros les mantenemos pobres. Esto era el lema de la iglesia. Hasta que yo un día dije, mis hijos cuando tenían que elegir un helado ahí enfrente de nuestra casa, yo dije, mire, estos los de abajo no, porque son muy caros. Solo los de arriba, de los politos, los polos esos, ¿sabes? De los baratos. Y cuando estoy enfrente, y yo sé que el mismo domingo por la tarde tengo que predicar acerca de la bondad de Dios y qué bendición es servir a Dios. Yo dije, Señor, estoy enseñando a mis hijos que tú eres un Dios de miseria, que la vida para ti es una vida mediocre, es así siempre andar en el peor coche, ropa sea.
Yo dije, desde hoy esto va a cambiar, yo no lo voy a creer más. Tú eres un Dios que tiene lo mejor para nosotros. Y yo dije a mis hijos, Melody y Jonathan, elijan el helado que quieren. Y me miraban como algo le cayó, un rayo. No quise que siempre podían comer el helado más caro. Pero me explico. Son mentalidades que la iglesia nos ha enseñado a la religión. ¿Por qué 2 aviones se metieron en los Torres Gemelos en Nueva York? ¿Por qué fue? A causa de la religión. La gente estaban convencidos que Alá quería que hicieran eso. La religión es una de las esferas de la sociedad que influye mucho en la sociedad. Nosotros como iglesias tenemos que ser la sal, dice Jesús, y la luz del mundo. Y Jesús dice, no la sal para preservar, no lo dice así. Él dice la sal para dar sabor. Y para dar sabor tienes que estar en la sopa. Sal en el salero, sal en la iglesia, no da sabor a nada. Sal en la sopa da sabor a la sopa. Amén. El papel nuestro es la ocupación. ¿Cómo? Jesús dice, muestra a la gente las buenas obras tuyas. No les pegas con la Biblia, que Dios dice, y que si no esto, y si... No, Jesús dice, muéstrales las buenas obras, porque tu Padre deja levantar el sol sobre los buenos y los malos, así es Dios. Deja caer la lluvia sobre los buenos y los malos. Dios no dice desde el cielo, tú eres malo, yo te voy a dar un cachetón, así, ¡pah! No. Dios muestra su amor a la gente. ¿Qué imagen tiene la gente de Dios? Somos nosotros. Si nuestro evangelio son malas noticias, la gente no va a querer entrar en la iglesia. Jesús dice, el evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Ayer cuando terminaba la conferencia, el dueño del local, que no era cristiano, estaba ahí con las 9 sesiones acerca de la familia. Ya a la 6ª reunión, se había involucrado en todas las reuniones. Cuando me aparté con los hombres, hablando de cosas de los hombres, y mi esposa de las cosas de las mujeres, él estaba ahí. Al final vino a mí y yo charlé con él, le di un par de consejos del edificio y tal. Y dice, oye, de verdad, me ha gustado mucho esto. ¿Sabes? Mi iglesia se refería a la iglesia católica. Hay ciertas cosas que dice, pero esto sí me ha gustado. Me voy a acercar al pastor que está ahí y me voy a involucrar, pero ya de lleno, ya de lleno, dice. Pues dale un aplauso al Señor. Esto es lo que pasa. Dale un aplauso al Señor porque me hace feliz. Yo no estaba evangelizando. Estábamos simplemente siendo sal en el lugar donde Él fue tocado por el poder de Dios y entregó su vida al Señor. Así de fácil. Jesús dice, la mies está lista. Faltan los obreros. Número 2, la familia. Son 7 montes. La familia, y vamos a hablar de esto estos días, es el núcleo del reino. Es el centro de multiplicación. En toda la creación multiplicamos lo que somos. Tú no puedes multiplicar lo que no eres. Tú puedes quitar el cigarro a tu hijo diciendo, mire hijo, no puedes fumar, No, el hijo sabe que tú fumas. Él entiende que es malo, quizás, pero somos imitadores. Seguimos ejemplos. Dios nos hizo así. Es un siglo en la vida. Naces como bebé, completamente pendiente de papá. Creces como niño. Tus valores vas a aprender de casa. Los valores que papi y mami tienen. Hoy me dijo la señora, hablando bien de ti, Francisco. No, en realidad habló bien de ti, pero habló de su marido bien. Diciendo, su papá le había dicho, mira a la madre, porque así va a ser el hijo. Es cierto. Yo a veces digo, mira a los perros, así son los dueños. Así también igual. Un perro así rabioso, feo, celoso, así son los dueños. No, bueno, no sé, pero bueno. En general, En general es así. La familia. Educación. Miren, me gustó tanto escuchar que ustedes tienen la escuela aquí, que fue una visión de parte de Dios, profética, apostólica, de parte de Dios para ustedes. Es una cosa que siento. Esa unción que Dios le dio como hombre de negocio,
con esa visión en realidad de los 7 montes, esto no ha muerto aquí. Esto apenas Dios está reabriendo estos pozos, como con Isaac. La promesa de Dios a Abraham se va a cumplir. Lo que no terminó con Abraham lo va a seguir haciendo con Isaac. Es palabra profética de Dios. Y lo que no va a terminar con Isaac lo va a terminar con Jacob. Y lo que no termine con Jacob, con José, etc. Pero Dios va a ocupar ese lugar. Y lo va a hacer por medio de ustedes. En la educación, ¿de dónde vienen nuestros presidentes, nuestros gobernantes? De las universidades de hoy. ¿Qué aprenden ahí? Los crisis económicos no es porque el sistema necesariamente está mal, es porque la gente está mal. El sistema no peca, las almas pecan, la gente pecan. Tú puedes ser un gobernador con convicciones, o alguien que obra en la educación, y tengo aquí varios. El gobierno también es otra columna, ¿no? Otro monte. Si tienes principios de Dios en tu corazón, nadie te puede tentar para que caigas. La corrupción sí se puede eliminar. Amén. No por fuera ni por leyes. Siempre son más rápidos que las leyes que sacamos. Descubrimos un error en el sistema, ponemos leyes y ya están inventando otra cosa para robar de otra manera. Porque es el alma, no es el sistema. Y esta escuela, aunque trabajamos con valores cristianos, no quiere decir necesariamente que todo eso con versículos bíblicos. Les enseñamos los valores del reino, que son honestidad, toda esa cosa que Dios nos enseña en el gobierno. Yo recuerdo que me dijeron, no te metes en el gobierno, es el diablo, me dijeron. Bueno, ok. Hoy día no creo. Hoy día creo, por no habernos metido en el gobierno, tenemos a veces los gobiernos que tenemos. Viajamos muchos. Yo sé un país en particular, no voy a nombrar el nombre porque ustedes son suficientemente inteligentes. Yo creo que hace 5 años empecé a viajar ahí a ese país. Yo dije, yo quiero ser parte del cambio en ese país. Este país obtuvo un presidente que se puso en la cima del monte, porque cada monte tiene una cima. Estadísticamente el 6% de la cima, de la gente que está en la cima del monte, gobiernan el resto del monte. ¿Dónde queremos estar? ¿En la cima o abajo? Queremos estar en la cima. Para eso tiene que prepararte. Bueno, en este país, ese señor se puso ahí arriba con sus ideologías, y hoy día no puedes ni andar seguro en la calle, y menos yo como pinta de gringo, aunque no soy gringo, pero es horrible. Yo tengo ahora hermanos de ese país que están ahora con nosotros en la Florida, que tuvieron que huir de su país porque no saben si mañana, el otro día, vinieron detrás de ellos motorizados para atracarles y para dispararles por un par de tonterías. ¿Por qué? Porque sí tiene que ver quién está en el gobierno, cómo va a ser nuestro país. No solo es orar por la gente, no solo orar por los gobernadores, es orar para que Dios prepare gente que tiene un llamado como José, como Daniel, en ese monte de educación y en ese monte de gobierno. Yo les aplaudo, yo digo más así. A veces pensamos que de estar detrás del púlpito es solo ministerio. No, el ministerio está donde Dios está puesto. Pablo dice, cuando Jesús descendió y ascendió, dio dones a los hombres, no solo a la iglesia, a los hombres. ¿Para qué? Entonces dice que los apóstoles, profetas, los 5 ministerios están ¿para qué? Para preparar a los santos para el ministerio. ¿Cuántos santos hay aquí? Estamos hablando de aquellos que conocen a Dios. Usted es santo para Dios, a él se refiere. Cada santo tiene un ministerio. ¿Cuántos de ustedes están en el ministerio a tiempo completo aquí? Quizás un 2% o 3% de la iglesia, no más. La iglesia es una herramienta de parte de Dios de hacer lo que estamos haciendo aquí, para que usted tenga una buena relación con Dios, que están dirigidos. Luego cada uno tiene que ocupar su lugar en cada monte que Dios le ha dado. Los medios de comunicación. En Las Palmas empezamos la primera televisión cristiana. Eso cambió la ciudad.
El índice de crimen, en vez de subir como en el resto de las islas, bajó un 3%. Empezamos orfanatos en Mozambique con gente que ni eran cristianos, daban dinero a la emisora y para el contenedor. El alcalde estaba involucrado, las farmacias para las drogas que se recogían. ¿Por qué? Porque tuvimos un medio de comunicación. ¿Quieres que les cuente una anécdota? ¿Sí? ¿Hago? En España, menos de 1% de la población, hay más de 40 millones, son cristianos evangélicos. Hay menos cristianos allí, nacidos de nuevos, que en el mundo árabe. Sí. Si quieres enviar misioneros, mándaselos a España. Resulta que no conocen o no conocían iglesias evangélicas. Lo único que decían eran sectas y hablaban malísimos de todos nosotros. La secta tal en la calle tal éramos nosotros. Y cuando compramos la estación de televisión, pusimos cámaras en la iglesia, empezamos a emitir en la reunión. Y la gente decía en el edificio donde estábamos nosotros, mi esposa y yo, dicen, oye, pero ustedes tienen batería en la iglesia. Sí. Y teclado, y oye, qué lindo la palabra, y que bien se habla, y que feliz se ve la gente. Y la gente estaba viendo por primera vez en su vida una iglesia evangélica por dentro. Y la gente se convertía así. Y resulta que el periódico más grande de la ciudad se entera de todo esto, por supuesto, y llama diciendo, hola, ¿puedo hablar con el cura, el pastor, el cura? Sí, claro. Mi cuñado era el pastor principal. Dice, cura, padre, me gustaría hacer una entrevista para el periódico. Ah, está bien, venga. Entonces, mi cuñado Sergio me lo cuenta y yo digo, ¿sabes qué? Le vamos a grabar la reunión en audio. Porque ya estoy cansado de esos periódicos que vienen con sonrisas y luego cuentan historias que no son. Le dice, ¿qué? Sí, ok. Dice, está bien, mándame entonces la grabadora cuando llega la señora. Entonces, llegó la señora. Hola, aquí estoy del periódico número 7, estoy para la entrevista. Ok, pasa a la oficina. Y luego voy yo. Sergio, aquí está la grabadora. Y la señora, grabadora. Entonces la pone en el centro de la mesa, entre él y la señora, y le enciende así. Y la señora dice, ¿para qué es eso? Dice Sergio, usted tiene un medio de comunicación muy potente, pero nosotros también. Si usted refleja en su periódico la verdad de esta conversación, en el programa del lunes por la mañana, o mañana, porque cada mañana estamos en directo, vamos a hablar bien de su periódico y referirnos a la entrevista. Pero si usted no dice la verdad, vamos a usar esta cinta para corregir lo que usted no sabía poner en su periódico. No, ¿qué cree que pasó? El domingo, el periódico más grande de la semana, página central, 2 páginas llenas. Ahí estaba yo dirigiendo la alabanza en aquel tiempo, foto y un reportaje de gloria. Sí, dar un aplauso al Señor, porque eso es. Eso es cuando estás en la cima del monte. Estábamos con televisión y radio en la cima del monte. Tuvimos el mejor canal de toda la ciudad, mejor que Antena 3 y Televisión Española. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer aquí también. Artes, entretenimiento, voy a terminar con los 7 montes. Las artes deben reflejar la gloria de Dios, amén. Y luego tenemos los negocios. Yo creo que los negocios es tan importante para la prosperidad de una nación, porque la mejor forma de eliminar la pobreza sistemática, y cuando hablo de la pobreza sistemática es no que alguien que necesita ayuda de urgencia, como ya dije antes. Yo creo que la urgencia es para que la gente pueda sostenerse a sí misma. Hay los que no pueden sostenerse por sí mismos y las tenemos que cuidar. Primeramente es el papel de la iglesia, no del gobierno. Amén.
Podemos colaborar con el gobierno como iglesia, porque sentimos ese amor por las almas, pero no es la responsabilidad, según Dios, no es la responsabilidad del gobierno. Tú lees el Antiguo Testamento, ningún rey se encargaba de eso, era la gente encargándose de su vecino. Amén. Ahora pensamos que el gobierno tiene que hacer todo. No, el gobierno es para servir y mantener orden, etc. La iglesia tiene que recuperar su papel allí. Ahora, hablando de negocios, los negocios son los para que la gente pueda sostenerse a sí misma. La forma de quitar pobreza es generar riquezas. Y es otro mensaje que la iglesia no nos ha enseñado. La iglesia nos ha enseñado que es bueno ser pobre. No, no es bueno ser pobre. No puedes dar si no tienes. Es bueno tener negocios, muchos negocios, y enseñas los principios de Dios y lo haces con los principios de Dios para bendecir a familias. Usted como líder de su empresa es pastor de su gente. Usted cuida a su gente, la gente cuando cuidará a usted. Estamos en el ministerio, pero yo tengo varios negocios. Con un propósito principal es enseñar a la siguiente generación de cómo llevar negocios. De cómo ser buenos mayordomos, de cómo bendecir por medio de lo que Dios nos ha dado. Amén. Yo quiero animarles hoy para que tengan esto en mente. ¿Verdad? El plan del reino, ¿cuál es? Di conmigo, el objetivo de la guerra es la victoria. Pero el objetivo de la victoria es la ocupación. Ahora no sé si pueden ver bien los 7 montes. Pero me gustaría que se pongan de pie. Amén. Y quiero orar con ustedes. Gracias, Dios. Cierra sus ojos. Y dale gracias a Dios. Amén. Yo sé en mi espíritu que esa fue la palabra que Dios quisiera que les llevara. En el camino hacia acá fue confirmado. Yo siento que la unción de Dios está aquí. Dios va a hacer todas las cosas que le ha dado a los pastores hace tantos años. Quizás no lo van a ver ustedes, pero lo van a ver en sus hijos, los hijos de sus hijos. Y ustedes son hijos de la casa. Pero ahora es el momento donde tú te identificas con tu monte. Y vuelvo a repetir. Dios está preparado como Daniel, quizás, para estar en el gobierno. José. Cualquier monte que representa un área de la sociedad, Dios quiere que seas sal, que estés en la cima de este monte. Y la decisión la puedes tomar hoy, no solo para ti, pero quizás para tus hijos. ¿Para qué? Para que tengamos esa mentalidad del reino que dice, no solo la victoria, porque en realidad cuando no ocupamos, decimos, Jesús, tu victoria en realidad fue en vano. Si decimos, tu sacrificio solo fue para bendecir a mí y no la sociedad, hemos completamente mal interpretado cuando Jesús dice, id y haced discípulos, ¿qué? De las naciones. ¿Cómo discipulamos una nación? Es por tener influencia en cada monte. Y yo no estoy diciendo que todo México va a creer en Dios. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que México va a poder ser un país donde existe justicia, donde existe amor, donde existe prosperidad, donde puede ser un país que bendice a las demás naciones. Amén. Eso es posible. Yo lo veo, lo creo, y sé que quizás mi generación no tanto, pero la siguiente generación lo va a hacer. Entonces yo quiero orar por ustedes. ¿Cuántos de ustedes se identifican con el monte religión del ministerio? ¿Cuántos de ustedes sienten un llamado fuerte al ministerio? Levanta su mano. Amén. ¿Cuántos de ustedes se identifican con la familia? Y quizás, por ejemplo, en la escuela de educación, en realidad ese es el motivo, ¿no? Es educar a la siguiente generación también, aunque se combina con la educación. Pero levanta tu mano si eres ama de casa, ese es tu llamado. Yo sé que es digno de un sueldo cada ama de casa, amén. Es un trabajo tremendo. Educación, ¿cuántos de ustedes están en la educación o quieren estar en la educación? Yo no veo manos levantadas, un par de manos solos. ¿Cuántos de ustedes
quieren estar en el gobierno. No simplemente para ser empleado por el gobierno es seguro. Yo estoy hablando para hacer un cambio. Amén. Levanta su mano. Yo voy a orar por usted. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en los medios de comunicación? Es tan sencillo hoy. Cuando yo empecé con televisión en 92, no tiene nada que ver con hoy. Las artes, entretenimiento que es películas, es cinematografía, es deportes. ¿Cuántos de ustedes quieren estar ahí? Amén. Y negocios. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en negocios? ¿Cuántos de ustedes están en negocios? Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu plan que es tu reino. Gracias, Señor, porque los pastores han sembrado por su propia persona también, Señor, este espíritu que yo siento aquí que es de emprendedor, que nace de tu corazón. Pero hoy siento que tú vas a llevar cada hermano, Señor, para que reconoce su ministerio en ti, su llamado, Señor, de parte tuyo. Que tengan la unción de Dios para poder operar en el lugar donde Dios las ha puesto. Que el día de mañana, cuando ustedes vuelvan a su oficina, actúan como Josué, donde pisa sabes, tu pie allí tendrás autoridad. Ustedes tienen que ejercer autoridad en el lugar que Dios les ha dado. A sus hijos les anima con esto, jóvenes, ustedes van a poder hacerlo. Yo sé, yo lo he visto en mi espíritu. Yo he visto la caja del puzzle con la imagen. Ahora vamos a poner el puzzle que es el reino de Dios, o el rompecabezas lo llaman ustedes. Vamos a poner la rompecabezas en el orden que Dios tiene para nosotros. Y Señor, creemos que esta ciudad va a ser cambiada por tu poder. No solamente se llenan las iglesias, pero la iglesia va a salir de sus cuatro paredes y van a tener grupos de discipulado en los negocios. Señor, ahí en yo estoy pensando ahora donde tiene los rigs de aceite, ¿sabes de esto? Yo veo grupos, gente que están discipulando en el lugar donde Dios les ha puesto. Padre, que tu unción cae sobre cada uno de ellos. Levanta tu mano en el nombre de Jesús. Desatamos, Señor, esta unción sobrenatural para romper, Señor, las obras del enemigo desde el lugar donde estamos. Para ejercer influencia, ser sal y luz donde estamos. En el nombre de Jesús de Nazaret. También las finanzas. También las finanzas no piensan nunca con si puedes o no puedes. Dios está diciendo hoy también, Dios es un inversor. Un inversor se sienta atraído a proyectos que son creíbles. Y yo sé que muchos de ustedes tienen proyectos. Y este proyecto lo van a presentar a Dios. No simplemente decir, Señor, yo quiero hacer algo, dame $1,000,000 para hacerlo. No, Dios dice, soy un inversor, yo quiero saber qué vas a hacer. Y vas a pensar en cada detalle de tu proyecto. Hasta que tú eres el proyecto. Te identificas con el proyecto y cuando lo presentes delante de Dios, Dios va a mandar la gente que van a estar contigo. Y la economía va a venir para hacerlo. Desde hoy adelante vas a decir, nada es imposible para Dios. Porque nada es imposible para Dios. Y Jesús dice, nada es imposible para aquel que cree. Hoy yo siento la fe aquí esta mañana, sobrenatural de parte de Dios. Y Señor, ayúdanos a ajustar nuestra boca. Que cuando salimos del cuarto de oración creyendo todo, que no lo matamos con lo que decimos con la boca. Hablamos fe, decretamos fe y vamos a ver que esta ciudad será una ciudad cambiada para la gloria de Dios. Y de la ciudad a la provincia, al estado, y del estado a México, y de México a las naciones. Ayúdanos a discipular las naciones en el nombre de Jesús. Y yo siento para ustedes de la escuela, yo siento que Dios les ha dado algo único en la forma que lo hace. Y va a ser una plataforma no solo físico, donde viene, pero también móvil. Que sí, que se va a usar en otros lugares con supervisores. Y Dios dice, yo quiero que se preparen porque va a ser un template. Un template es como un modelo. Y Dios dice, cuando prepares el template y las plataformas,
Lo voy a hacer de una manera sobrenatural para que se multiplique. Te tienes que multiplicar porque vas a tener que salir de aquí para enseñar a otros. Y no vas a vender tu alma, no vas a vender la visión, porque el gobierno va a estar interesado, va a decir, mira, no. Dios quiere que sigan siendo los que van a tener la visión y el mando de la visión. Amén. ¿O eres tú también? No sé, tú. No, ok. Yo pensaba que estaba refiriendo a ella también. No, ok, a ustedes. Sí, eres Esther, ¿no? Mira, ¿ves? Esther. Y Francisco. Prepárense porque Dios está listo para la multiplicación. Yo creo que dentro de 1 o 2 años, cuando ya el modelo está listo, la han comprobado, han tenido gente quizás 2 o 3 años donde pueden salir y ustedes van a multiplicar esta bendición en toda la nación. Amén. Yo voy a proyectos en países menos desarrollados porque Dios quiere educar a base de los principios de Dios que ustedes han entendido. Y Dios quiere discipular la nación en ese monte, en el nombre de Jesús. Amén. Extiende sus manos, por favor, a ellos. Padre, gracias. Y siento también, mira, en la medida que van a mejorar cada vez, también las instalaciones y todo, la excelencia va a traer excelencia, dice Dios. Yo siento como gente de otros niveles de la sociedad van a querer poner sus hijos en la escuela de ustedes. Yo veo otra escuela en la misma ciudad. Unos para aquí, veo otros para otro nivel. Otros para un nivel de más, como decir, otro nivel de gente, otra sociedad. Y va a ser todos prósperos. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús les bendecimos. Decimos, Señor, gracias por este modelo, gracias por sus vidas. Yo les digo que en el nombre de Jesús reciben ese poder de multiplicación y la creatividad. El Espíritu Santo está obrando ahí. Y ustedes van a ser aquellos que van a saber manejar y crecer de una manera natural como Dios ha querido. Y van a multiplicar lo que son, no algo que hablan, van a multiplicar lo que son. Porque así Dios les ha hecho. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Amén. Gracias. Gracias, Dios. Gloria a Dios.